and challenge. Reminded us. Ladies and gentlemen. ¿Qué tal? Buen día, feliz jueves a todos. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y este es el número 8 de este programa. Ya 8 programas, imagínense. Rapidísimo se nos está yendo el tiempo con este serial donde platicamos de cuestiones de todo tipo. The Wise Man. Y pues para comenzar, arranquémonos con lo que siempre es el inicio de nuestro programa, las noticias. Y en las noticias, pues no podemos dejar de lado definitivamente lo que sucedió el pasado domingo 8 de marzo, ni el lunes 9 de marzo. Yo creo que esto va a ser historia. No es la primera vez que hay marchas en apoyo a la lucha de género femenino, pero creo que la marcha que se realizó el 8 de marzo en varias partes del planeta, porque no solamente fue en México, dejó huella. Yo sigo sorprendido, sigo anonadado. No sé, yo en mi juventud tuve la fortuna o desfortuna, como quieran verlo ustedes, de asistir a mítines, a marchas. Y me sorprendió la forma en que las mujeres nos dieron una cátedra de cómo hacer una marcha. Más de 200,000 mujeres. Es mentira los números que se ven ahí en los diarios oficiales. Es mentira. Se ha colado que son más de 200,000 personas las que marcharon el domingo 8 de marzo en la Ciudad de México. Me sorprendió la forma en que se trató de desvirtuar por varios frentes el evento, la aparición de estas personas anarquistas que pues son porros, son pagados por el sistema simple y sencillamente para infundir miedo a la sociedad y que la sociedad no participe, en la forma como algunos medios como fueron TV Azteca o Milenio, principalmente Milenio, estuve siguiendo la marcha por Milenio y ponían la cámara del gobierno de la Ciudad de México que da al Zócalo, y siempre era la misma toma, no importaba la hora que fuera. Ya el Zócalo estaba abarrotado y en la toma de la cámara se veía una cuarta parte, era absurdo, ¿no? Sorprendentemente la cobertura que dio Televisa, CNN, me encantó lo que hizo Televisa. Rara vez alabo a Televisa. O sea, no es de mi agrado la televisora, pero sí fue con quien crecí, pero en los últimos años dejó mucho que desear. Pero sí el dron o el seguimiento por helicóptero o con sus reporteras usando cámaras 4G fue impresionante. Me gustó mucho la cobertura de Televisa. Déjenme decirles que esto es importante. Alzaron la voz, la van a seguir alzando. Y es que no es posible que a diario al menos 10 mujeres son asesinadas en nuestro país. Eso es inaudito y lo platiqué la vez pasada en el programa anterior. No puede seguir esto. Y para realzar esto vino el evento del 9M, el 9 de marzo. Un día sin mujeres. Creo que fue un buen intento. En los que tuvimos la oportunidad de ver lo que sucedía en Ciudad de México y algunas ciudades importantes del país, fue impresionante. Sí, muchísimas mujeres se unieron al paro o a la desaparición de mujeres del espectro público, y era increíble ver calles vacías, sin tráfico, ver casi a ninguna mujer en la calle. Eso fue impresionante. O sea, quien andaba en la Ciudad de México se los puede narrar y va a decir, fue impresionante. También fue increíble la forma en que los programas de televisión no tuvieron ese sal y pimienta que deben tener siempre.
lo que tuvieron fue simple y sencillamente a un conductor masculino, a otra serie de conductores, o grabaron y transmitieron para ese día. Y yo creo que fue un buen intento, es un buen inicio. Esto se va a repetir. Va a ser el semillero para muchísimas otras marchas y cuestiones que tengan que ver con explosión de sentimientos sociales, o sea, no solamente femeninos. Estoy casi seguro que empezaremos a ver más de este tipo de iniciativas con otros grupos de la sociedad. Eso es lo que hay del 8M y 9M en mis noticias. Pero vamos a otro punto importante. Vamos a hablar algo de tecnología. Fíjense que en Corea del Sur surgió un proyecto que se llama Meeting You. Meeting You es un proyecto tecnológico de realidad aumentada, el cual lo podemos ver en un documental de video. Dejo aquí abajo la liga, donde a través de la realidad aumentada, ya platicaremos que la realidad aumentada es parte realidad virtual, parte meterle información a lo que estamos viendo en un momento dado, lograron realizar una conexión entre una madre y su hija fallecida, su pequeña fallecida. Suena tétrico, y esto me recuerda mucho a una escena en una película de los Vengadores, donde Iron Man hace una representación de realidad aumentada, donde pasa una escena del pasado, válgame la redundancia, donde está con sus padres. Es algo así, si ustedes ven el video. Tétrico, algo aborrecente para algún sector, algo importante para la mamá. La mamá dijo que estaba agradecida con esta tecnología porque podía una vez más tocar a su hija y volverla a ver y hablar con ella. Los invito a que vean este documental que se llama Meeting You. Hay más información sobre esto en la página CNN en español, y les dejo aquí la liga realmente de este documental. Véanlo, para mí fue impactante, ¿no? Por otro punto, aquellos que son seguidores de la compañía de la manzanita y más de sus teléfonos celulares, sus smartphones, los iPhones, déjenme decirles que Apple va a tener que pagar más de $500 millones a quien tenga cierto tipo de iPhones. ¿Por qué? Porque resulta que fueron demandados, porque todas las actualizaciones, y no me van a dejar mentir, ustedes que son usuarios de iPhone, cada vez que hay una actualización, el telefonito empieza a hacerse más lento, hasta que se hace obsoleto. Es más, es absurdo que yo pueda tener un teléfono 3-4 años hacia atrás y que ya no pueda tener actualización si ya no puedo utilizarlo. Pues de ahí viene la demanda. Estos más de $500 millones van a ser pagados a aquellos usuarios que tengan iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus o incluso todos los SEs, siempre que estos ya han sido comprados antes de 2017. Abusados, métanse a la página de Apple, esperen más noticias, porque la mayoría de los usuarios, al menos en Latinoamérica y México, tienen este tipo de dispositivos. Hay muchísima gente que los tiene, y no les va a caer mal que les den una lanita para poder quitarles ese pequeño enojo. Entonces, vemos cosas como de este tipo. Además, tengo una noticia por ahí interesante, importante. Déjenme decirles que estamos con el rollo del coronavirus. Y algo que está pegando muy, muy grueso son las fake news. Y estas fake news están siendo atacadas por Twitter y por Facebook. Facebook y Twitter se están uniendo para poder en un momento dado parar las fake news en lo que es relativo al coronavirus. Sí es una pandemia impresionante. Lo que está pasando en Italia es espeluznante. El que hayan
cerrado estadios. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de Tokio, están tratando de ver que se hagan, pero no existe la posibilidad a lo mejor de que se realicen. Entonces, tenemos problemas. No hagamos caso a todos los que se dicen, no caigamos en el exceso. Recuerden, no necesitamos comprar cubrebocas a menos de que estemos enfermos, y lo esencial es no tocarnos la cara, lavarnos continuamente las manos y no tener contactos físicos con personas que creamos que están contaminadas. Bueno, eso fueron las noticias. Nos vamos a ir al primer corte de este programa. Esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas y regresando estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Esto es The Wise Man. ¿Qué tal? Soy Manuel Callejas y esto es The Wise Man. Estamos de regreso, señoras y señores. Espero que este fin de semana chiquito, este jueves, la estén pasando bien. Tengo el placer y el honor de tener como invitada hoy a Irma Salcido, amiga desde muchísimos años. Trabajamos juntos y compartimos también la pasión por las tecnologías de la información. Ella también es catedrática en el ámbito y más que nada es mujer. Esta semana está dedicada completamente a las mujeres. El programa anterior vimos lo que pasa si no tenemos invitados y máxime si no es una mujer. Y quiero agradecerte que estés este día con nosotros, Irma. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Manuel. Me diste la oportunidad de estar aquí y compartir pues, parte de lo que está pasando esta semana, ¿no? Y efectivamente es increíble que se estén llegando a estos extremos ahora con tantos problemas de feminicidio que hay en nuestro país. Pero gracias por invitarme. No, un placer. Irma, muchísimas gracias que estés aquí. Y acabas de decir algo, con estas situaciones que se han dado en los últimos tiempos. O sea, ¿qué opinas de que son en promedio 10 mujeres asesinadas al día? O sea, es un número fuerte, o sea, no debería haber ni una. Son 10 diarias, o sea, son 300 al mes. Son 3,600 al año. Así es. La verdad es impactante. Los números son muy fríos, pero más allá de los números, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? O sea, pérdida de valores. Hablaba con un amigo en días pasados y me decía que muchas veces a lo mejor las raíces que traen desde casa, o sea, ¿qué está pasando en los hogares? Que los valores se pierden y que sea tan fácil hoy matar, secuestrar. Y es increíble en las escuelas, por ejemplo, donde yo doy clases, lo veo a nivel particular y escuelas públicas, así es, los novios ya son muy controladores, agresivos. Me ha tocado ver, o separar parejas de cómo las están violentando. Así es, verbalmente y de golpes, o sea, pero realmente cómo empiezan chicas 15, 16 años que ya son abusadas, golpeadas por los novios. Fíjate que respecto a esto que mencionas, algunos comentarios cruzados que hubo estos días decían que el machismo surgía en casa, y efectivamente surgía en casa, y traemos raíces muy, muy cañonas en la cuestión machista, y fueron consecuencia, y no quiero ser agresivo ni punzante, pero creo que la cultura de matriarcado que tuvimos en México en los años previos al siglo XXI justificó muchísimo este desbordamiento del machismo, ¿no? Esa es una parte importante, porque no sé, yo no tuve la fortuna de tener hermanas, pero sí conozco a varias familias cogeneracionales en las cuales llegaba el hermano y la mamá decía, atiende a tu hermano, ¿no? Sírvele de comer, ponle en la mesa, cuando menos, ¿no? Y la mamá es lo hacía, ¿no? No es la regla general. Yo sí vengo de una familia, de un matriarcado muy fuerte. Mi madre es
es de un carácter muy muy fuerte, es la que conducía, y ella nos dio un sentido muy distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros nos enseñó a hacer cosas propias del sexo femenino. No sé si porque no tuve hermanas, pero yo agradezco esa educación porque fue muy importante para mi hermano y para mí, porque eso nos hizo ver la vida de otra forma, ¿no? Siempre añoré haber tenido una hermana, me hubiera encantado tener una hermana, pero no se pudo, ¿no? Pero siempre yo sí choqué en ese sentido, y mi madre siempre nos inculcó ese valor que deberíamos tener del respeto a las mujeres, ¿no? Si le pegas a una mujer se te seca la mano cuando eres chiquito, ¿no? A la mujer no se le pega. Si le haces algo a una mujer, si te pasas de listo con ella, no cuentes conmigo. O sea, así fue nuestra educación, muy recia, muy fuerte. Yo lo he platicado y a veces han dicho, ¿cómo? Decían, pues sí, y gracias a eso tengo la cultura que tengo el día de hoy. Tú sí tuviste hermanos. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Tengo hermanos y hermanas, y efectivamente. Fíjate, retomando un poco de lo que tú comentabas, efectivamente es una cuestión también cultural de muchos años, donde el hombre mandaba, donde la mujer solamente era la que estaba pues en casa obedeciendo órdenes, y entonces transmitías lo mismo, ¿no? Uh-huh. A los hijos son los que mandan, son los que salen, y las hijas, ustedes son las sumisas, son las que hacen las actividades. Desafortunadamente traemos esa parte, y ya culturalmente de muchísimos años. En mi caso, por ejemplo, y yo creo que también es algo de lo que hoy se refleja, mi mamá eran papá y mamá, ¿no? Entonces, tu mamá sacó adelante a la familia. Así es. Entonces, cuando las mujeres hoy trabajan, si te das cuenta, hoy en casa, ¿quién está con esas enseñanzas, con esos valores? Papá trabaja, mamá trabaja. Y los hijos a veces solitos. Si no hay unos buenos cimientos de valores, eso es lo que está pasando hoy en día, que también se está uno dejando ya redes sociales, todos los medios, entonces la cantidad de amigos con los que tú frecuentas, entonces tu educación ya es otra, como que te vas educando de todas esas esferas que vas tocando. Efectivamente, y me robaste la idea y las palabras de la boca, porque lo iba a mencionar. Sí, el antecedente directo es este matriarcado, donde se inculcan ciertas cuestiones, pero el problema viene cuando nosotros, generación X, generación Y, crecemos, y viene el parteaguas cultural, social y económico, en el cual primero viene el problema económico. No alcanza el dinero que trae papá a casa cuando la familia es completa, y tiene que salir mamá también a buscar el dinero. Y entonces, ¿con quién se quedan los niños? En el mejor de los casos quedan con los abuelos. El problema es que no todos los abuelos son los buenos abuelos, o tienen la paciencia, o tienen el amor para cultivar y criar a los nietos. Ese es el mejor de los casos. En otros casos, pues se quedan solos a la espera del vecino, o de una tía, o no nadie, ¿no? Ahí está la comida cuando llegues de la escuela, la calientas, comen, hagan su tarea y nos vemos a las 7, 8 de la noche que regresamos a casa. ¿Quién los cuida? Nadie. Ese es el gran problema social que yo sí he identificado, que nos tocó padecer, al menos a los de nuestra generación, cuando crecemos y tenemos que salir a buscar el sustento de la casa. Ya la situación económica no nos permite tener el suficiente ingreso para darles lo mejor a nuestros hijos, y tratando de hacerlo económicamente lo hacemos, pero culturalmente, moralmente, en cuestiones de valores, nos olvidamos de esa cuestión. Así es, por eso es lo que yo te decía. Tú me preguntabas igual de mis hermanas. Sí. Yo tengo 6 hermanos hombres y 3 mujeres fuimos, pero mi mamá de alguna manera, en el poco espacio, pues siempre nos enseñó que éramos parejos, y las actividades de casa, las actividades de escuela, pues a lo mejor, como tú dices, todavía nos tocó esa educación, donde como que los hijos respetábamos más y se hacía lo que nos decían en casa. Pero hoy, lo que tú comentas, a final de cuentas, toda esa influencia que tenemos externa, de que a veces no está la supervisión de los papás, pues entonces permitimos que entren otros factores, y entonces tienes una idea diferente, y con esas ideas que ya traemos de toda la vida, ¿no? De ese machismo, donde es ese dominio. Por ejemplo, volviendo al patrón establecido, ¿no? Los niños juegan fútbol,
las niñas juegan con muñecas, ¿no? Es bien establecido. ¿Y por qué las niñas no van a jugar fútbol? Oye, hoy hay chicas, y ya invitaremos a un equipo de fútbol americano de aquí de Texcoco, tribu nómada, que nos platiquen cómo es que las mujeres le entran al rollo del trancazo en el fútbol americano. Pero referente a esto, no sé si sabías que la compañía Mattel, la que fabrica a Barbie, tratando de retomar el mercado porque fue desplazada por algunos otros estereotipos ya no tan sutiles femeninamente, están las Bratz. Las Bratz es una muñeca un poco grotesca. Lanzó una iniciativa que se llama las She Heroes. She Heroes es una muñeca que enaltece los valores de las mujeres y trata de sacar muñecas de algunos iconos femeninos. Hay una muñeca de Frida Kahlo, por ejemplo, de Amelia Earhart, que fue la primer piloto femenina que hubo en el mundo, de Lorena Ochoa, la golfista mexicana, y como hay muchas. No sé si sabías de esta iniciativa. Sí, de alguna manera yo creo que es precisamente por lo mismo que se está viviendo. Yo creo que se va a tratar de rescatar, ¿no? Como algunas mujeres de años atrás, lo vemos desde, por ejemplo, Ada Lovelace. Así es, ¿no? En los años de Charles Babbage, 1800. 2800, sí. Así es. Que vamos a tratar un poquito en un momento más sobre la idea de Lovelace. Pero nos vamos a ir primero a una pausa. Esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas. Estamos platicando aquí con Irma Salcido y regresamos después de esta pausa. Muchas gracias. Bien, esto es The Wise Man. Soy Manuel Calleja, estamos con Irma Salcido y estamos de regreso. Y estábamos empezando a platicar de estas mejores mujeres destacadas de la iniciativa She Heroes de Mattel y Barbie. Y empezaste a platicar de alguien bien importante, al menos en nuestro ámbito de la cuestión de las tecnologías de la información, de la computación. Impáxime lo que es la historia de la computación. De Lady Ada Lovelace. ¿Qué me puedes platicar de esta mujer del siglo XIX? ¿Quién fue? O sea, ¿qué sabes de ella? ¿Qué conoces? ¿Qué te enseñaron en la escuela sobre ella? Lo que destaca, por ejemplo, de ella, una mujer que tenía escasos 17 años. Ajá. Y ya empieza a verse involucrada con la poca tecnología que había en esos años, ¿no? Uh-huh. Cómo ella empieza a hacer investigaciones y en la parte sobre todo de la programación, pero era una programación pues rudimentaria, ¿no? Sí, porque realmente no existían las computadoras per se en aquel entonces. Así es, y ella empieza precisamente con esos recursos. Es más, conoce a este señor que tenía Charles Babbage, así conocido como el padre de la informática, precisamente, sí. Porque él, fíjate, en esos años 1600, cuando crea su primer computadora, que es una máquina, ¿no? Sí. Sí, no es electrónica todavía, es mecánica. Y que a escasas funciones que tiene, suma, resta, multiplica y divide. Exactamente. Entonces, como que empiezan a hacer esa parte complementaria, porque él es el creador precisamente del primer lenguaje máquina que hace. Exactamente, sí. El lenguaje binario de ceros y unos, y que a la fecha, si tú sabes, no existe otro igual. Sí, efectivamente Charles Babbage, el padre de la computación, desarrolló la primer máquina automática de cálculo, mecánica, no fue electrónica. Y esta mujer, Ada Lovelace, hija de Lord Byron fue un importante escritor de la dramaturgia internacional. Pero fíjate, aquí entra otra cuestión bien interesante de lo que es. Lord Byron no se casa en sí
con la mamá de Ada Lovelace, deja embarazada a la mamá, y la mamá, con tal de evitar que Ada explotara los recursos histriónicos y de escritura y dramaturgia del padre, de Lord Byron, la mete a estudiar matemáticas de una manera impresionante. Cuando se casa la mamá con Lovelace, o sea, realmente Lovelace es el apellido del padrastro. En una reunión a los 17 años conocen a Charles Babbage y empiezan a platicar de cuestiones de teorías matemáticas. Le interesan las teorías matemáticas de Charles Babbage a Ada, y Ada empieza a intercambiar cartas, y en una de esas, en un proyecto, Charles Babbage la invita a colaborar en el desarrollo del lenguaje máquina. El primer lenguaje de programación que existió, ese lenguaje fue desarrollado por Ada Lovelace. Pero fíjate los problemas de criterio desde aquel entonces, ¿no? No iba a ser posible registrar un invento, un desarrollo tecnológico de esta magnitud a nombre de una mujer. Y lo tuvo que firmar Charles Babbage. Decir que, y años después, las memorias de Love Adams permiten determinar que ella fue la que lo desarrolló, y incluso en el testamento Charles Babbage establece: no es mío, fue de ella. O sea, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Las cuestiones de los estereotipos, estas cuestiones machistas, están ahí inmersas, y esta es una mujer bien importante. Sí, claro. Hay otro caso interesante, el caso de esta mujer, Rita Perlman. Rita Perlman trabajaba en el laboratorio de supersónico de la NASA, y empezó a ver de qué forma las primeras redes de computador, estoy hablando de mediados de los 60s, podían comunicarse de manera más eficiente. Y ella desarrolla un protocolo, el de Spanning Tree, que va a permitir el desarrollo de la tecnología de redes de área local más popular y más utilizado hoy en día, que es el Ethernet o el Ethernet. Pero no le dieron el crédito. Hasta muchos años después vinimos a saber que el crédito de Ethernet es de esta mujer. O sea, la habían borrado, la habían quitado completamente. Y hasta hace un par de años supimos que esta mujer desarrolla Ethernet, y algo más importante, hace los cimientos de lo que hoy es Internet. La Internet no puede existir si no existe la teoría del Spanning Tree, y menos si no tenemos la conectividad vía redes Ethernet. Entonces, así es. Pero fíjate, tú lo estás diciendo desde Charles Babbage. Él sabía que el crédito lo tenía totalmente ella, pero ante la misma sociedad, pues ves que hasta los 1950, cuando se permite el voto a las mujeres. Sí, exactamente. Entonces, por lo mismo de que no eran tomadas en cuenta como tal, ¿no? Sino que siempre fueron vistas más abajo. El hombre siempre fue el hombre, y las mujeres no podían destacar. ¿Te acordarás de esta Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo tiene que entrar a la escuela? Sí. Disfrazada de hombre para que le permitan estudiar, porque efectivamente ya había muchas mujeres que querían prepararse, pero siempre había ese freno de que esto solamente es para hombres. Fíjate, eso es bien importante, y yo creo que hace falta un serial como los que se han estado haciendo los últimos años, los que salen en Netflix o en Amazon, un HBO, que retraten la vida de esa forma de esta mujer, ¿no? O sea, yo creo que para mí es más icónica Sor Juana Inés de la Cruz que Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene muy supercel lo suyo, pero para mí Frida Kahlo es un icono del ultrafeminismo, de el irse completamente al otro extremo, y Sor Juana Inés no del todo, ¿no? Hay una película, no sé si tú la llegaste a ver, esto fue en los 80s, es con Barbara Streisand, se llama Gentle. Y es una película en la cual
esta chica es una chica judía, la cual tiene que vestirse de hombre para ir a la escuela. Y narra eso. Y como esas hay muchísimas películas, ¿no? Un ejemplo, también podríamos ver a la película de Mulan. ¿Viste Mulan? Así es, sí, claro. ¿Qué hace claro, Mulan? Claro. Mulan se tiene que vestir de guerrero para poder luchar, porque no puede. puede. A la familia y decir que es hombre, porque necesitaban a un hombre ahí. Sí, desafortunadamente es lo que comentamos, todo lo que traemos históricamente, culturalmente, ¿sí? Entonces, yo creo que esas mentes de muchos hombres machistas, o el término misógino que se utiliza hoy en día mucho, es precisamente por esas raíces, entre todo lo que tú ves, y entonces como que les cuesta mucho trabajo o reconocer el trabajo de ellas, la parte significativa, darles ese mismo valor de equitatividad entre hombres y mujeres, que yo te lo comentaba, en pleno siglo XXI yo veo estudiantes, ¿no? Los novios cómo las tienen sometidas. Cómo las mujeres lo permiten también, ¿no? Ese es el otro problema, o sea, para una riña se necesitan dos, definitivamente. Mira, se nos ha ido el tiempo como agua. Quiero hacer una recomendación. Entra a ver Desenfrenadas en Netflix. Ve esa serie, está muy buena, véanla. Toca el tema que traemos, pero muy de actualidad. Son 4 chicas de nuestra época actuando como actúan hoy y viviendo una realidad como la que se vive en México. Me voy a retirar, no sin antes, con la frase célebre de todos los programas. Hoy me voy con una de Marilyn Monroe, en la cual dice: ninguna mujer depende de un hombre. Al contrario, un hombre sí depende de una mujer hasta para nacer. Es decir, no podemos vivir sin las mujeres. Irma, muchísimas gracias. Esto fue The Wise Man. Nos vemos dentro de 8 días. Mi nombre es Manuel Callejas y agradezco su presencia. No olviden mandar sus comentarios a Facebook, tú también, en Twitter. Hazle eco a este programa y espero verte más seguido por aquí, en otros comentarios. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buen jueves.